Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar. Y el día de hoy les traigo este video para que repasemos para nuestra evaluación sumativa número 1 en la asignatura de lenguaje. En este video, principalmente lo que vamos a repasar son la sílaba inicial, sílaba final, las vocales y también las uniones vocálicas, que es lo que ustedes han estado viendo esta última semana. Entonces, vamos a comenzar con la sílaba inicial y la sílaba final. Pero primero, ¿qué son las sílabas? Las sílabas son un conjunto de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz. Recién vimos lo que eran sonidos, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a buscar es el conjunto de sonidos, ¿ya? Pueden ser 2 o pueden ser 3 o 4, que pueden estar conformando una sílaba, ¿ya? Pero veamos un ejemplo para que entendamos mejor qué son las sílabas. En algunas actividades que ustedes han realizado nos han preguntado, por ejemplo, nos dicen perro. ¿Cuántas sílabas tiene perro? Y lo que teníamos que hacer nosotros era aplaudir y ver cuántas sílabas tiene. Esas son las sílabas, para que lo vayamos recordando porque yo sé que ustedes ya lo han trabajado. Por ejemplo, perro se conforma por la sílaba P y luego por la sílaba ro. Entonces yo tengo perro. Y me doy cuenta que perro tiene 2 sílabas porque yo hice 2 aplausos. Perro. Lo mismo pasa con estuche. Estuche también lo podemos dividir en sílabas. Es, tu, che. Y yo me doy cuenta que estuche tiene 3 sílabas porque yo di 3 aplausos. Entonces todas las palabras se van a dividir en sílabas y el número de sílabas va a depender de cuántos aplausos vayamos dando. Pero entonces, ¿qué es una sílaba inicial? Una sílaba inicial, tal como lo dice la palabra, es la sílaba con la que comienza una palabra, con la que comienza. Entonces, en el ejemplo de caballo, vamos a separar esta palabra en sílabas. Y yo tengo ca, va, yo. ¿Cuántos aplausos di? Di 3. Muy bien. Ca, va, yo. Pero si yo quiero buscar entonces la sílaba inicial, me voy a fijar en la primera sílaba con la que comienza. Me voy a fijar en la primera. Y me voy a dar cuenta que la primera sílaba de caballo es la sílaba ca. Entonces la sílaba inicial de caballo es ca. Veamos otro ejemplo. Tengo acá una silla. Lo primero que vamos a hacer es separar la palabra silla en sílabas. Y yo voy a decir sí, ya. Y me doy cuenta que silla tiene 2 sílabas. Pero si yo quiero buscar la sílaba inicial, me voy a fijar en la primera. En la primera sílaba. Entonces, la palabra silla, su sílaba inicial va a ser sí, porque es la sílaba con la que comienza. Ahora vamos a ver lo que es la sílaba final. Y la sílaba final va a ser lo contrario a la sílaba inicial. La sílaba final va a ser entonces la sílaba con la que termina una palabra. Recordar que es con la que termina una palabra. Entonces, yo tengo acá un elefante. Y lo primero que vamos a hacer es separarlo en sílabas. E, le, fan, te.
Y me doy cuenta que elefante tiene 4 sílabas. Elefante, porque yo di 4 aplausos. Pero como yo estoy buscando la sílaba final, me voy a fijar en la última. Entonces yo voy a decir elefante. Y me voy a dar cuenta que elefante con la sílaba final será T, porque es la última sílaba que yo digo. Entonces la sílaba final de elefante es la sílaba T. Veamos otro ejemplo. Tengo acá una mesa y la vamos a separar en sílabas. Mesa. Y nos vamos a dar cuenta que mesa tiene 2 sílabas porque yo di 2 aplausos. Pero entonces, ¿cuál va a ser su sílaba final? Su sílaba final va a ser mesa. Sa. La sílaba final va a ser sa, porque es la última sílaba que yo emito. Entonces, la sílaba final de la palabra mesa va a ser la sílaba sa. Entonces, muy importante recordar que la sílaba inicial es la sílaba con la que comienza una palabra y la sílaba final es la sílaba con la que termina una palabra. En el ejemplo acá de mariposa, la sílaba ma va a ser la sílaba inicial y la sílaba sa va a ser su sílaba final. Ahora, lo último que nos queda es hacer un repaso de lo que ustedes también ya han trabajado, que son las vocales. Y nosotros hemos dicho con el pasar de las semanas que hay ¿cuántas vocales? Muy bien, hay 5 vocales. La vocal A, la vocal E, la vocal I, la vocal O y la vocal U. Vamos a hacer un pequeño repaso muy cortito de lo que eran las vocales. Tenemos la vocal A, que por ejemplo auto comienza con la vocal A, avión comienza con la vocal A y ají comienzan con la vocal A. Ya recuerden que estos 3 comienzan con la vocal A, o sea, su sonido inicial es A. Tenemos la vocal E, como por ejemplo erizo, enano y espada. Su sonido inicial de estos dibujitos es la vocal E. Tenemos también la vocal I, como por ejemplo indio, isla, impresora. Es decir, de estas 3 imágenes, su sonido inicial es la vocal I. Tenemos también la vocal O, como por ejemplo olla, oreja, oveja. Estas 3 comienzan con la vocal O. Y por último tenemos la vocal U, como por ejemplo uva, unicornio, uña. Estas 3 imágenes comienzan con la vocal U. Entonces tenemos la vocal A, la vocal E, la vocal I, la vocal O y la vocal U. Por último, lo que nos queda ver son las uniones vocálicas. ¿Pero qué son las uniones vocálicas? Estas son 2 o más vocales que se encuentran juntas dentro de una misma palabra. Como por ejemplo, auto. Si nos fijamos en la palabra auto, tenemos 2 vocales que están juntas. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de uniones vocálicas, a 2 vocales que se encuentran juntas en una misma palabra.
Lo mismo ocurre con hielo. En la palabra hielo también tenemos una unión vocálica. Se junta la vocal I y se junta también la vocal E. Y formamos ahí una unión vocálica. Lo mismo pasa con la palabra nieve. Tenemos juntitas la vocal I y la vocal E. Lo mismo pasa en la palabra hueso. Tenemos juntitas la vocal U y la vocal E. Entonces, cuando hablamos de uniones vocálicas, son 2 o 3 vocales que están juntitas en una misma palabra. Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos repasando el día de hoy? El día de hoy repasamos sílaba inicial, sílaba final, las vocales y también las uniones vocálicas. Muy bien. Ahora sí que sí, niños, con esto yo me despido. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y nosotros nos estaremos viendo en las clases online. Besitos y adiós.